En el video anterior les había hablado de un posible crash o sell-off del stock market. Una semana más tarde, el indicador del S&P 500 bajó más de 300 puntos, una pérdida de aproximadamente 2.3 billones de dólares a nivel de mercado. Y hoy te traigo una solución para protegerte de una posible y ya muy esperada recesión. Quédate y en unos minutos te cuento todo. Si te estás preguntando si ahora es un buen momento para comprar acciones en el stock market, primero debes preguntarte si hay una verdadera y tangible razón para comprar acciones en este momento. Según los expertos, existe una desconexión entre las valoraciones actuales en el stock market y la economía, que en este momento lucha por superar las consecuencias de la pandemia. Algunos indicadores del mercado, como la relación de precio por ganancia y el radio de precio a libro y el radio de precio a ventas, tienen valores demasiado altos. Todo indicando que quizás el mercado de valores está sobrevendido. Aún así, el sentimiento general sigue siendo optimista. Quizás en parte porque los inversores aún prefieren comprar acciones en el stock market a invertir en otros medios financieros que son más seguros, pero que producen bajos ingresos. Recuerda que como todo en la vida, a mayor riesgo, mayor recompensa. Y el stock market no es diferente. Pero con la inestabilidad que se ha visto en estos días, buscar una inversión que satisfaga todos los parámetros que buscamos es un poco difícil. Mucho más si en las últimas semanas el stock market ha sufrido variaciones tan significativas en tan cortos periodos de tiempo. Entonces, ¿cómo hago para invertir con cierto nivel de seguridad aprovechando esta baja de precios en el stock market? Pues te presento a los REITs. REITs son las siglas de Real Estate Investment Trust, o en español, Fondo de Inversión de Bienes Raíces. Un REIT es básicamente una compañía que compra hipotecas de casas o bienes raíces comerciales a un precio diferencial. Un REIT se crea con al menos 100 personas, las cuales proporcionan el capital inicial con el cual el REIT empezará a comprar las hipotecas. Estos inversionistas iniciales son los dueños del REIT y son los que manejan y mantienen el REIT. Hay más de 225 REITs registrados en los Estados Unidos y la gran mayoría se cotizan en una de las principales bolsas de valores, el New York Stock Exchange. Estos REITs tienen un capital combinado de más de $1 trillón. Muchos grandes inversionistas poseen intereses en los REITs, entre ellos Bill Gates, Warren Buffett y George Soros. Pero para explicar mejor dónde y cómo funciona un REIT, pongamos un ejemplo de la vida real. Digamos que Juan, un hombre trabajador, desea comprar una casa. Después de meses de búsqueda, Juan al fin encuentra su casa ideal y a un precio que él puede pagar cómodamente sin afectar mucho su economía. Juan entonces decide hacer una oferta por la casa, pero para ello primero debe asegurarse un préstamo con el banco. El banco, conociendo el crédito y el estado financiero de Juan, decide aceptar la solicitud de préstamo de Juan y le concede un préstamo de $300,000, el cual es el precio de la casa que Juan desea. Durante el curso del préstamo, o sea, 30 años, Juan va a pagar 2 veces el precio de la casa debido al interés del préstamo. Básicamente, el costo total de la casa de Juan en 30 años va a ser de aproximadamente $700,000. Pero sucede que los bancos no funcionan con deudas, sino con dinero. Por lo cual, después de un año, el banco va a vender esa deuda de Juan a otra entidad. Y es aquí donde entra el REIT. Básicamente, el banco le va a vender la deuda de Juan al REIT por un valor menor. O sea, si la deuda de Juan en 30 años es de $700,000, el banco le va a ofrecer esa deuda al REIT, digamos que por $400,000. Si el REIT decide comprar la deuda, el banco va a ganar $100,000 en un año. El REIT, por otra parte, es ahora dueño de la deuda, la cual va a generar $700,000 en 30 años. O sea, una ganancia de $300,000. A partir de ese momento, todos los pagos mensuales que hace Juan por su casa ya no son del banco, sino del REIT. Si en algún momento Juan no puede pagar las mensualidades de su hipoteca, pues el REIT toma posesión de la propiedad y la vuelve a vender. Además de quedarse con todos los pagos que Juan hizo durante todos los años que vivió en esa casa. En resumen, Juan tiene su casa ideal, el banco hizo una ganancia de $100,000 en un año, el REIT va a recibir un ingreso mensual por los pagos, los cuales le van a reportar una ganancia de $300,000 en 30 años. Y aquí viene la parte interesante. Los REITs están obligados por ley a pagar 90% de sus ingresos a sus inversionistas. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, estarían violando las reglas que lo hacen un REIT. Esta regla está impuesta por el IRS, una entidad federal, y de no cumplirla, el REIT se vería en serios problemas. Y es aquí donde entra nuestra oportunidad. Podemos comprar acciones de un REIT y básicamente nos convertiríamos en dueños de un pedacito de cada una de las propiedades que el REIT posee. Pero antes de entrar en esto, primero veamos las ventajas y desventajas de invertir en REITs. Primero las ventajas. Dividendos. Los REITs
pagan altas tasas de interés en sus dividendos. Mientras otras compañías que hay en el stock market pagan como promedio dividendos de un 2%, los REITs generalmente siempre pagan al menos 5% e incluso pueden llegar hasta un 14% de intereses en sus dividendos. Esto hace de los REITs una excelente opción para aquellos inversionistas que buscan un flujo constante de ingresos en efectivo. También se puede reinvertir estos dividendos en el mismo REIT y ver cómo crece ese interés compuesto de una manera muy agradable. Accesos a bienes raíces residenciales y comerciales. La razón principal por la que fueron creados los REITs es para darle acceso a los bienes raíces a los inversionistas comunes. A través de un REIT podemos ser dueños de una pequeña parte de un centro comercial o de una casa o de un edificio de apartamentos sin tener que comprar el inmueble entero. Bueno, sin tener porque no tenemos tanto dinero. Pero además, el REIT nos evita tener que lidiar con costos de mantenimiento, reparaciones y hasta con esos inquilinos que siempre se demoran en pagar la renta. Tener acciones en un REIT es como tener una propiedad de bienes raíces que se mantiene sola y siempre paga a tiempo. Estabilidad financiera. Aunque los REITs son técnicamente acciones de una compañía, son un tipo diferente de bienes. Cada una de las acciones de un REIT representa una fracción de un bien tangible, ya sea una casa, una oficina o un terreno. Una acción de un REIT equivale a algo real, que está ahí, algo que no es un producto de un rumor o de una emoción. Los REITs son además una de las formas de inversión preferidas por muchos inversionistas, y me incluyo entre ellos, ya que durante las crisis económicas tienden a mantener mucho mejor su valor, a diferencia de otras compañías en otros sectores. Si no, pregúntenle a Tesla, que como predije en este video, acaba de sufrir un golpe de realidad, perdiendo más de un 10% de su valor en los últimos 3 días. Duro golpe para los que trataron de especular con su precio. En fin, se la vi. Ahora, veamos la parte negativa de invertir en un REIT. Impuestos sobre los dividendos. Como es lógico, las ganancias que recibimos en los REITs tienen que pagar impuestos. Al distribuir el 90% de los dividendos a sus inversionistas, el REIT se quita de encima los impuestos a nivel de compañía, pasándonos a nosotros la responsabilidad de pagar los impuestos por esas ganancias. Y, claro, dependiendo de cuántos son nuestros ingresos, de forma general, es el % que pagaremos por esos dividendos. Ahora, siempre hay una solución. Si piensas como yo y quieres invertir en los REITs para que cuando te llegue el retiro tengas una fuente de ingresos constante, pues entonces puedes hacer tus inversiones en los REITs en una cuenta de inversiones de retiro, más conocida como IRA, evitando así tener que pagar impuestos por esas ganancias. La idea es simplemente abrir una cuenta de inversiones de retiro y usar esa cuenta para comprar las acciones de los REITs, dejarlos crecer por unos años y al retirarnos disfrutar de una considerable fortuna sin haber pagado un solo centavo en impuestos. Riesgos relacionados a los bienes raíces. Aun cuando los REITs tienden a mantener muy bien su valor durante las crisis, también pueden verse afectados por las condiciones económicas. Una crisis en el mercado de los bienes raíces puede afectar a tu REIT en dependencia de la cantidad de propiedades de un tipo que el REIT posea. Por ejemplo, si tu REIT se concentra solamente en hipotecas de hoteles, y como está sucediendo en este momento, la industria hotelera sufre una crisis, el precio de tus acciones puede verse afectado e incluso afectar la cantidad de dividendos que recibes de ellas. Si esto sucede, pues mi consejo es no desesperar, mantenerte firme y esperar a que la situación mejore. Como siempre ha sucedido, ninguna crisis dura para siempre y de seguro el precio de tus acciones en el REIT y sus dividendos no tardarán en volver a la normalidad. Inversiones a largo plazo. Los REITs funcionan mejor como inversiones a largo plazo. Además de las fluctuaciones de las tasas de interés, hay demasiados factores que afectan los precios de los REITs en cortos periodos de tiempo. Por lo general, no sugiero invertir dinero en REITs si es que vas a necesitar ese dinero en los próximos 5 años. En el caso de los REITs, mientras más tiempo puedas mantener la inversión, mejor. Pero los REITs no solo compran hipotecas de casas o bienes raíces comerciales. Hoy en día hay 3 tipos de básicos de REITs. Están los equity REITs, que son aquellos que manejan o son dueños de las propiedades y que viven de la renta que estas propiedades producen. Están los mortgage REITs, que son aquellos que básicamente financian las hipotecas, o sea, que son dueños de los préstamos que fueron pedidos para obtener las propiedades, como el ejemplo de Juan. Y están los REITs híbridos, que son una mezcla de los dos anteriores. Y claro, no voy a terminar este video sin darte un tip sobre en cuál REIT puedes invertir en este momento. De nuevo, esta es solamente mi opinión, ya que hablando sin reservas, yo llevo invirtiendo en estos 2 REITs por varios años y hasta ahora todo muy bien. Además, tampoco te aconsejaría que invirtieses en algo en lo que no invertiría yo mismo. Sin más, ahí te va. Armor Residential REIT, con su ticker NYSE
ARR, es una corporación nacida en Maryland en el 2008. Armor y sus subsidiarias son administradas por Armor Capital Management LP, un asesor de inversiones registrado en la SEC. Armor invierte en hipotecas residenciales emitidas o garantizadas por las entidades patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos, como son Fannie Mae, Freddie Mac o Ginnie Mae. En el momento de filmación de este video, el precio de la acción de Armor está en $9.17. Armor paga un interés de un 13.09% anual, lo que representa un dividendo mensual de 10 centavos por cada acción. Armor paga dividendos mensualmente y posee un capital de cerca de $600 millones. Prospect Capital Corporation. Aunque Prospect Capital no es precisamente un REIT en su totalidad, una gran parte de sus inversiones son en este campo. Fundada en el 2004, Prospect Capital Corporation, Nasdaq PSEC, es un proveedor líder de deuda privada y capital privado para empresas del mercado intermedio en los Estados Unidos, enfocada en transacciones respaldadas por patrocinadores y préstamos directos a empresas establecidas y operadas por sus propietarios. Esto hace que Prospect sea conocida mejor como una BDC o Business Development Company. O sea, que sus clientes fundamentales son otras compañías que requieren préstamos para desarrollarse. En el momento de filmación de este video, el precio de la acción de Prospect era de $4.98. Prospect paga un interés de un 14.46% anual, lo que representa un dividendo mensual de 5 centavos por cada acción. Prospect paga dividendos mensuales y posee un capital de cerca de $1.88 billones. No olvides darle like si te gustó el video, suscríbete y compárteme en tus redes sociales. Usa los comentarios o mi página de Facebook si quieres decirme o preguntarme algo y nos vemos en el próximo.